Pero ahora, esto lo que pasa dentro de la conspiración es que uno de los viajes que hicieron los templarios de Tierra Santa y encontraron una piedra. Un corazón como el tuyo me dejó así. Esa como... no, esa parte no. Me equivoqué, ¿no? No. Un se corazón merece como el tuyo. Se merece mucho menos que un perro. Se merece patearlo en el suelo. Así es. Trin, trin, trin. Un corazón como el tuyo. Me dejó así como me ves, con el alma partida en tres. Me mató. Amber Heard, doble de las lucas. Mala mujer. Shakira, ¿qué pasa con el fraude del fisco? Will Smith deja andar pegándole cacheta a Willy Hart. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Oye, por fin terminó la semana, cochito. The end of the week. Today is beginning to the sunshine. No, the weekend. The sunshine. The sunshine. Oye, menos mal que estamos viendo. I know one insane, am I you? Loco. When I love it. Ya, pues tú dices cantazo que esto era un principio. No, pero es que esta es la segunda intro. Ya. Ya, dale. Hoy día Macarena. Ajá. Vamos a hablar de Mahomet. Sí, aquel demonio tan utilizado de la oscuridad como recurso en películas de terror. Como El Exorcista 1, 2, 3, 4. El Exorcismo de Emily Rose. El de la Conjuro. Emily. Conjuro. ¿En cuántas veces le hemos visto el poseso, a este amigo? Poseído. El Baphomet. Poseído. Y aquí en Dos Son Multitud vamos a estar hablando de lo que es esta criatura, Baphomet. Del Averno. Que tiene más de una... Ya, pero... ¿Cómo se podría decir más de una el que tiene muchos nombres. El que tiene... No, es que no sé si tiene muchos nombres. He doesn't name. He has a name. Oye. No, si no se llama. Partamos con... ¿Cómo conociste a Baphomet? ¿Cómo conocí a Baphomet? No, pero antes, ¿qué es Baphomet? ¿Qué es Baphomet? No, pero antes. ¿Qué es antes? Pero antes, ¿cómo te llamas? Baphomet. Amajala. Amahatis Cocos. Ya, pero... ya, ¿qué partamos? ¿Qué es Baphomet? Oye, la verdad es que es un nombre que tiene mucha carga de distintas, ¿cómo se llama esto? Significados y definiciones. Pero creo que la más recurrente podríamos decir que es como muy cercana al satanismo y a lo demoníaco. Ya. Y eso es gracias, obviamente, a nuestro amigo Hollywood. Sí, que en todas las películas de terror, cuando pueden meter a este bicharraco, a este chivo expiatorio, lo meten por si acaso. De hecho, la primera vez que yo creo que lo pude haber visto fue en La Ouija, la película, la 1. Ya. ¿Te acuerdas? Sí. Y nosotros la vimos juntos. Y al final, como que el demonio salía de algo medio extraño y era Baphomet, po. Claro. O sea, era en la representación de un macho cabrío con cara de cabra, con cacho y cuerpo de humano, po. Y si es que no lo vi antes, también quizás lo vi en el Final Fantasy IX. Porque había un monstruo en el lugar de los recuerdos, donde salía Baphomet también. Uh-huh. Así que realmente lo he ido viendo durante en varios puntos de mi vida. Y obviamente al principio no sabía quién era y obviamente lo relacionaba con un demonio, po. Sí, claro. Esas fueron las primeras veces que lo observé y que lo vi. Pero obviamente todos sabemos que al fin y al cabo los demonios que nosotros vemos en las películas y que nosotros declaramos como demonios son los demonios de ciertas religiones. No solamente digo de una religión, porque puede ser que la religión, ciertas religiones chinas tengan demonios y que para otra religión no van a ser demonios. Y así nos vamos cambiando. Y también al mismo tiempo a veces nos ha dado que dioses paganos que estaban en la antigua Roma pasaron a ser dioses demonios porque y al fin y al cabo iban contra la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica los denominó como demonios. Entonces Baphomet
no es el caso que se salva, pero sí es un nombre que ha tenido se ha visto de la historia casi desde el siglo, desde Grecia hasta que en Grecia, ¿no? Ahí tú notaste, pero yo sé que primera vez que se escucha creo que fue en el siglo XIII, el siglo XIII, con el mal entendimiento de la palabra Mohamed, ¿no? Mahomet. Y de ahí viene el término Baphomet, por un mal entendimiento de la palabra del dios de Alá. O sea, Mahoma, del profeta Mahoma. Del profeta Mahoma. Claro. Y ahora, ¿por qué bueno, no sé cómo abarcar el tema, pero podríamos hablar de una de las interpretaciones de Baphomet, pues, para ir como... Claro. Ir como sacando... Porque la primera que tenemos, la más reciente y la que nosotros más conocemos, es Baphomet como un demonio. Claro, se supone que lo más antiguo que se conoce de Baphomet en el siglo XII. Quizás podríamos ir de adelante para atrás, po. ¿De adelante para atrás? Sí, po. Pero lo tengo de atrás para adelante, po. Sí, pero es que lo que pasa ya, es que, hagamos lo más difícil, ¿para qué lo vamos a hacer fácil? Sí, bueno, lo que pasa es que tenemos ¿cómo se llama esto? La interpretación que nosotros tenemos. ¿Y por qué te digo de atrás para adelante? Porque la interpretación que nosotros tenemos de visual... ¿De atrás para adelante o de adelante para atrás? No, de adelante para atrás, po. ¿Y qué es para adelante y qué atrás? No sé, depende. Todo depende de tu referencia. Ya, pero... Diría un físico. No, pero a lo que voy es que, por ejemplo, tú conoces... ¿De la actualidad o de atrás? No, de la actualidad. Ya, okay. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo creo que todas las personas han visto alguna vez Baphomet. Del macho cabrío. El macho cabrío. Sí. ¿Tú lo has visto? Sí. ¿Y cómo es? Es un macho y es cabrío. Ya, bueno. Y tiene teta. Tiene cabeza tiene cacho. Sí, tiene la mano izquierda para abajo y la derecha hacia arriba. Claro. Y aparte tiene como una antorcha en la cabeza. Le pueden poner una estrella de 5 puntas en alguna parte de la frente o en el pecho. Y tiene un caduceo de mercurio entre las piernas. Eso. Esa es como la imagen que nosotros tenemos conocida de Baphomet. Y esa es la que ocupan en las películas. Sí, de hecho, si usted ha visto la serie de Netflix de Sabrina... Ahí también aparece. Loco, esa serie es muy satánica, weón. Y ocupan mucho la referencia de Baphomet como macho cabrío. Yeah. De hecho, hasta aparece el demonio, por así decirlo, así como con esa forma. Ahora vinculamos a Sabrina, que es una... Bruja. Y claro. El concepto visual, artístico que nosotros tenemos de Baphomet nació en 1854 bajo el libro de Dogma y Magia Oculta. Sí, de ahí me decía Levi, claro, de Eliphas Levi. Eliphas Levi. Por eso te dije, entonces, él fue el creador de la ilustración de cómo nosotros reconocemos ahora a Baphomet. Claro. Porque antes de eso, vaya que era diferente. Entonces, gracias a este personaje que en 1854 generó este libro y esta como clase de ocultismo, de como clan, podríamos decir así. ¿Por qué clan? No sé si clan, o sea, es que como su religión, ¿o no? Es que no era una religión. Era una creencia. Sí. Ya, bueno, de la creencia del ocultismo, él hizo este personaje, el cual no representa nada más ni nada menos que la dualidad. Claro. Que es prácticamente un sincretismo entre la alquimia y algunos conceptos que venían desde los templarios. Claro. Entonces, también ahí habla de que los templarios creían en, digamos, bueno, no entrar tan a fondo, pero creían como adoraban ciertas figuras. Y una de las figuras que se notaba cuál era la cabeza de Juan el Bautista. Ya, claro. Que obviamente, o sea, nosotros ya sabiendo un poco de historia bíblica, que a Juan el Bautista en algún momento le cortaron la cabeza porque estaba, digamos, profesando y estaba, digamos, como en contra del oficialismo, ¿ya? Claro. Entonces, como era como una especie de ser santo, adoraban esa santidad, pero también tenía otras connotaciones. Entonces, esa cabeza de Juan el Bautista como que la hicieron como estatua, por así decirlo, Claro. y adquirió distintas como propiedades místicas, ¿ya? Y que en algún momento se tuvo una connotación como más mística, más espiritual. Claro. Y al parecer Eliphas Levi tomó ese concepto y tomó otro concepto que se llama la cabra sabática. Ya.
ya que igual es como es una interpretación pagana muy antigua. Entonces mezcló estas dos cosas y ¿qué ocurrió? Que puso un hombre con cabeza de cabra y el concepto como era cabeza, de la cabeza, hablando de cabezas. Entonces lo importante era como dejar eso en claro y ahí le adquirió distintos simbolismos paganos de alguna otra forma, claro, y simbolismo alquímico. Entonces, por eso es tan como mística la cuestión. claro. Ujú. Bueno, también ya ese sería como el origen de nuestra ilustración de Baphomet. Ahora regresando un poquito más atrás, llegamos a la Edad Medieval, donde Claro. también Baphomet apareció mucho en los rituales del aquelarre, pero no se sabe qué forma tenía, la verdad. Obviamente todos lo representan, los ilustradores que crean imágenes, como el Baphomet que nosotros reconocemos en la actualidad. Claro, como el macho cabrío De hecho, bueno, toda esta información nosotros la sacamos del canal del Revelando el Velo. Revelando el Velo. Y bueno, yo observando los videos, claro, había muchas imágenes de Baphomet de la ilustración de 1854 caminando con los templarios. Y era como, Claro. obviamente eso no es real, porque literalmente la ilustración que nosotros tenemos del concepto de Baphomet es del 1854 y los templarios estaban en la época de las cruzadas, en los 500 hasta los 1000 y algo, 1300, 1400 cuando vino la Inquisición. Entonces, en la Edad Media también se ocupaba alto como un rito satánico, pero también tenemos que entender de que los aquelarres, que eran estas juntas de brujas, entendemos que también las mujeres brujas, ahora que tenemos más conceptos de la realidad y cosas, quizás eran simplemente mujeres empoderadas, que obviamente que satanizaron, que satanizaron porque bueno, sabemos que para quitarle poder, la claro. iglesia es un ente súper machista po, y La estructura, creo. y destructor. Entonces obviamente en su momento obviamente era como que te rebelabas contra la iglesia, erais bruja. Entonces como que no creo que haya sido tan satánico, la verdad. Claro, es que todo lo que tiene que ver con paganismo metían esta imagen. Esta imagen de satanismo, Y claro. y entonces si te querían tildar de brujo o bruja, te metían la imagen. Claro. Y entre comillas era como meterte droga hoy en día, ¿cachai? Claro. Si querés llevarte a alguien preso, le metís droga, te lo Claro. lleváis preso por traficante. Y realmente acá es lo mismo, po. Claro. Te metían no sé, po, un monolito medio extraño a la Claro, casa, de tres y de cabezas, repente y te decían, acusáis a los guardias iban y decían, este weón es una herejía. A otra identidad que no era Jesucristo. Y te veías torturado. Entonces, lo más chistoso es que si tú confesabas, te quemaban. Si Claro. no confesabas, Al te frente de la quemaban iglesia de igual. Notre Dame. Claro. Y te quemaban igual, pero la única diferencia es que si tú confesabas, tu alma se salvaba. Tenéis Claro. el perdón divino Pero te iban a quemar igual. Del Papa en ese entonces. Po. Sí. Bueno, eso es lo que comenta el Oscar, es literalmente lo que pasó en la Inquisición de los Templarios. Y el por qué y la razón el por qué se les causó de idolatría era porque alababan a este ser de tres caras que mencionó el Oscar, Claro. que le llamaban Baphomet. Que lo que pasa es que ahí hubo una distorsión. Pero hay una distorsión del Felipe V, creo que era. o Felipe de Francia. Felipe de Francia, Sí. que yo en lo personal, dentro de lo que yo he leído y lo que yo me he interiorizado en el tema, es que realmente los templarios en algún momento empezaron a ser las primeras bancas del mundo. Y cuando me refiero a bancas, estamos hablando de personas que prestaban dinero y recibían dinero. Sí, sí. Entonces comenzaron a tener un poder económico en Francia bastante alto, quizás mucho más que el rey. Y eso obviamente tú sabes cómo son los reyes, algunos de egocéntricos, no les gustó mucho este sistema. Y fue como que ellos no pueden ser mejor que la corona. Por ende, de alguna forma tenemos que bajarle lo humo a los templarios. Entonces, ¿qué es lo que hizo el rey Felipe? Dijo, bueno, tenemos un templario que fue sacado de la orden por no cumplir con los mandamientos de la orden y lo tenemos encarcelado por haber matado, creo que a un comendador de una granja, ¿no? Van, hablan con él y le dicen, dame información de los templarios. Y ahí él suelta la papa diciendo, ellos adoran a una imagen que no es Jesucristo. Pero obviamente no es como que llegó y le dijo eso, po. Obviamente lo torturaron y todo el Es que show. lo que pasa es po. que como está encarcelado le estaban dando la libertad. Ya. Él fue, pero lo que le estoy contando en este momento es una teoría, casi Claro. lo que podría ser una de estas clases de Salfate, ¿cómo se llama? Una Teoría conspiración. conspirativa. No es que sea real. O sea, Eh, hay
hay registro Pero hay de registro historias. hay registro que sí bueno, tenemos que saber que todas las cruzadas que hicieron los templarios, cuánto dinero y cuánto oro tenían. O sea, la verdad es que sí eran poderosos económicamente, po. Yo creo que podrían tener su propio país, po, si es que querían. Es que de alguna otra forma sí tenían su territorio. Claro, po. Entonces, eran los territorios que ellos cuidaban. Es que al final ellos tenían... o sea, tuvieron mucho poder por varias razones. La primera es que, como tú dijiste, fungían como banco. Claro. Entonces, para que no te salten en el camino de ir a Jerusalén, los locos desde el principio del viaje te decía, ya, ¿cuánto oro tienes? Un ejemplo. Ya tengo 50 piezas de oro. Ya te pescaban un papelito y ese era como el primer cheque de la historia. Claro. Te ponían así el nombre tanto, obviamente todo esto encriptado, ¿ya? Y el nombre tanto, 50 piezas de oro, pum, con un sello oficial. Tú llegabas a Jerusalén y en Jerusalén había un banco templario, vos le pasáis el crédito y luego te pasaban las 50 piezas de oro. Y obviamente es como que, claro, pues, ¿y por qué? Porque en el paso, si te asaltaban, tú tenías el papel y por lo tanto no te hacían nada, ¿cachai? Claro. No te quitaban, o sea, obviamente te pueden matar y todo, pero no te quitaban la plata. Entonces, lo chistoso es que en el camino de repente igual gente moría y se quedan con la plata. Ahora, lo otro es que normalmente en ese tiempo las casas de los nobles dividían, sus hijos tenían como distintas misiones, ¿ya? Entonces uno de los hijos siempre iba al ejército y otro hijo iba a la iglesia, ¿ya? Entonces de las dos peores, güey. No, pero cuando la iglesia se transformó en ejército fue loco, po. Entonces los dos tenían que ir a pelear. Sí, pues entonces cuando justamente hablando de los templarios, entonces los locos iban hacia la ¿cómo se llama esto? Se me olvidó. No era, ya digamos, hacia los templarios. Es que no es una institución, no me acuerdo cómo era. A la orden. Hacia la orden del temple. Entonces, del temple. Para llegar a esa orden, tú tenías que renunciar a tus títulos nobiliarios, po. Claro. Ahora, algunos lo hacían porque los donaba ahí, al orden. A la orden. Entonces, ¿pero qué ocurre? Que hay locos que agarraban palacios, o sea, que tenían palacios, que tenían fortuna, y todo eso le llegaba a la orden. ¿Por qué? Porque la orden tenía como mérito... ¿ayudar a los demás? No, la orden, una de las cosas... No, pues, o sea, es que... Qué violenta la orden. No, pues, es que el objetivo de la orden era ayudar a los demás, pues si para eso existía. Por eso es una cruz roja prácticamente los templarios. Sí, de ahí viene el concepto. De ayudar, po. Y hacerse cagar a los buenos que no vienen en Dios. Es que... Bueno, eso fue una parte. No, sí. El único objetivo de los templarios era de que los cristianos llegaran sanos y salvos a Jerusalén. Hacia la Santa, po. Sí, po. Pero igual hubieron guerras de los templarios. Sí, pero los locos no pescaban, po. O sea, realmente el único objetivo... de parte de los templarios y también de los otros ejércitos, los que peleaban, po. Es que ahí ya es más ambiguo, porque se supone que el único... De hecho, ellos, entre comillas, como inventaron los hospitales, po. Ya. Porque eran lugares digamos, de hospedaje donde tú podías ir... O sea, además que alguna vez para proteger algo tuvieron que pelear. Es que sí, po, si eran caballeros, po. Sí, po. Ahora, eso yo lo que te iba a decir, es uno de los objetivos de ellos, o sea, no de objetivos, requisitos para pertenecer, era el voto de pobreza. O sea, tú tenías que llegar literalmente en pelota a la orden, ¿cachai? O sea, no literalmente, pero... Tenías que ganar en pelota. Es que no tenías que tener nada tiene que ser tuyo. Y todo te lo daba la orden. Entonces, te acogía, te daba todo y la orden se quedaba con todo lo tuyo. Y era algo muy buen visto que uno de tus hijos llega a esa orden. Ya, acá fuera templario. Y lo otro es que la orden también perdonaba tus pecados. Entonces, si vos eres un conche de su madre... tú querías redención de Dios, te tirás a la orden, sí, po, y listo, y ahí a la orden. Loco, oye, vos podés matar en nombre de Dios, tranquilo, no te va a pasar nada, estás libre de pecado. Ahora, yo tengo entendido, eso es lo que yo tengo entendido, que los locos no participaban en conflictos bélicos, de que se evitaron hueones, obvio, porque tenían que matar musulmanes. ¿Quién pelea en las cruzadas entonces? Otras personas, pues no, o sea, es que las cruzadas tenían un montón de gente que, o sea, sí, todo lo que era creyente que mataba a musulmanes eran los locos, pues, o sea, eran entre comillas cruzados, pero no eran templarios, pues. Ya. Tenemos que hacer esa diferencia, ¿cachai? Los cruzados no necesariamente eran templarios, pues. De hecho, habían ahí otros conceptos, pero bueno. Entonces, la orden, el único objetivo de la orden era que los cristianos llegaran a territorio sagrado. Claro. ¿Cachai? Entonces, y que también de vuelta vivieran, pues, claro. ¿Cachai? De hecho, toma en cuenta de que hasta la peregrinación era casi obligatoria, pues.
Claro. Así como los musulmanes tienen que ir a la piedra negra, ya, pues acá los cristianos era de buena fe que tú en algún momento visitarías Jerusalén y podías estar viviendo en Inglaterra, pero vais a llegar igual, pues. Y los reyes también pegaban ese peregrinaje, ¿no? Sobre todo cuando eran muy jóvenes, 17, 18 años, se pegaban el pique y obviamente iban escoltados, pero tampoco tenían que llevar carro ni nada pomposo porque era un camino que era como... Sí, pues, es de humildad, pues. Exactamente. Entonces, y los locos tocaban territorio sagrado y después volvían y contaban las mismas historias, pues si de eso se trataba. Es que es un viajecito más o menos igual. El meo pique, hermano. El meo pique. La cosa es que estos chiquillos de los templarios, cuando ya agarraron mucho poder, el rey Felipe de alguna forma quiso bajarle los humos y hablaron con este templario que había sido bajado de la orden y que les dice que estaban idolatrando a una imagen que no era Jesús. Que no era Jesús. Y obviamente ahí él los acusa de idolatría y de herejía. Claro. Y empiezan a quemarlo y a matarlo casi simplemente por una falsedad. Y eso es lo que dice ¿Clemente era? Jacques de Molay. Jacques de Molay, el líder de los templarios. Clemente era el papa en ese entonces. Entonces cuando Jacques de Molay, que es conocido como uno de los últimos contramaestres de la Orden del Temple, cuando lo están quemando en la hoguera al frente de Notre Dame, él se retracta de los cargos que se le acusaron de idolatría y herejía y le dice al Papa y al Rey que les va a caer una maldición y que iban a morir por haberlos quemado. Claro. Y dicho y hecho, a menos de un año mueren los dos. Felipe y el Papa Clemente mueren los dos. Ahora sí por la maldición, obviamente no se sabe, porque quedaría en cada uno de lo que quiere creer. Pero ahora, esto lo que pasa dentro de la conspiración es que uno de los viajes que hicieron los templarios de Tierra Santa y encontraron una piedra, de la misma piedra hecha de los mandamientos. Yeah. Y encontraron un 11º mandamiento, que obviamente cuando lo vieron lo llevaron hacia donde el Papa y le dijeron, Papa, chupa. Le dicen, encontramos esto que es ultra mega importante porque es un 11º mandamiento. Y estaba como desquebrajado de lo que era la tablilla. Y el Papa le dice, estamos viviendo una crisis en este momento, amigo. No, bebé. Lo vamos a decir, pero no ahora. Así que guárdese ese secreto. ¿Qué le hicieron los templarios? Dijeron, bueno, nos guardamos el secreto. Y obviamente ellos, sabiendo este secreto, lo que empezaron fue a idolatrar a Dios. A practicar el secreto. Claro. Y empezaron a idolatrar a Dios. Y ahí aparece esta imagen de 3 cabezas. Que después el rey lo hace llamar Baphomet. Claro, y ahí lo acusan de herejía, de paganismo. Entonces todo eso es un sistema de que realmente los templarios no estaban idolatrando a un demonio, sino que era la imagen que ellos crearon de Dios. Y fue una traición brígida, porque resulta que... Y de la noche a la mañana. Sí, está todo planificado. Si capturaron a todos los templarios. Y ahí ya nosotros sabemos, reconociendo cómo ha actuado la Iglesia Católica durante todo este tiempo, ya para pensar de que por qué lo hicieron. Y obviamente sabemos que quizás fue simplemente por beneficio propio. Es que... Y no porque realmente eran herejes. Es que de alguna otra forma, todos los movimientos que han tenido, todas las instituciones han sido por beneficio propio. Claro, pues. Sí, de hecho la orden del templo realmente estaba cumpliendo su objetivo. Po. El tema es que estaba acumulando demasiado poder. Po. Y claro, obviamente el rey no iba a permitir que en algún momento la orden dijera, oye, ¿sabéis qué? Ustedes están como yendo por otro camino, así que... Y no están... Es que al final era quien daba el primer golpe. Y ese era el miedo de alguna otra forma del rey. Lo dio el rey con el papa. Po. Claro. Se la adelantaron y bueno. Pasó que al fin y al cabo la orden se disolvió. Pero en otro tema hablaremos que no se disolvió tanto y durante el tiempo creció y... cambió. Son los inicios de la masonería. O una de las teorías de cómo se creó la masonería. O del rosacrucismo. Claro. Y de ahí hay un montón de derivados también. Po. Sí, bueno, los templarios siempre han tenido al fin y al cabo millones de conspiraciones. Por ejemplo, también lo de Santo Grial. Claro. La lanza de Jesús.
lo del paño de Jesús, bueno, millones de cosas, po. Lo de los pañales Jesús. Lo de los baby diapers de... Uy, un saludo a la Techi. Que debe estar ahí poniéndose los pañales. Un Bueno, saludo a la entonces Techi. tenemos a este demonio. Justo. Tenemos a este demonio que es Baphomet. Que ha sido adorado por los templarios. Ha sido causa de quemada en la Edad Media. Después tenemos a que es un símbolo del ocultismo. Y ahora nosotros lo tenemos como en la actualidad como un demonio. Como un demonio. Un demonio de los más viles y más malos. De los más cochinos. Y obviamente antes los templarios también vienen más. Yo ahí la verdad es que no entendí mucho. Pero obviamente también había temas de los egipcios. Habían temas de los griegos. Claro. Pero creo que era mucho más como forzado y mucho más oculto. O sea, como de más sabiduría. Yo la verdad es que ya me desenchufé un poco de lo que estaba escuchando porque realmente se me puso un poco complejo. Lo que pasa es que se supone que el Livas Levi, no me acuerdo si, pero el Levi sacó un montón como de referencias, po. Y una de las referencias también era el Pazuzu. Ya, si no me equivoco, babilónico. Entonces, porque tenía las alas, era parecido. De hecho, el Pazuzu es la estatuilla que muestra en El Exorcista. ¿Te acuerdas que aparece una estatuilla que era como la maldad, como el diablo? Dentro del video vimos muchas estatuas que se parecían a Baphomet. Claro. Entonces, y también tiene un parecido al dios Pan de los griegos. Pero es como parecido digamos, de diseño. Ahora también hay todo un cuento de un sincretismo que también hubo que no recuerdo qué año, pero cuando Grecia dominaba Egipto, encontraron una ciudad que adoraba a las cabras. Tenía un culto con las cabras. De hecho, en la ciudad, no recuerdo cómo se llamaba, pero era como algo fancy. Era parecido a Baphomet. Bueno, era parecido a Baphomet, no me acuerdo. Sí, la cosa es que esa ciudad adoraba a las cabras y de hecho tenía como... Tú sabes que antiguamente como que todas las ciudades tenían como un santo, entre comillas, pero era un dios. Y el santo de esa era las cabritas. Era el de las cabras y se parecía mucho a la imagen de Baphomet. Okay. Y de hecho ahí se encontraron mausoleos de cabras, de cuerpos de cabras dentro de féretros negros. Cacha, la bestia brígida. O sea, da como para pensar de que algo muy ocultismo, muy raro y... Es que lo más chistoso es que nosotros así como por ser así como sarcófagos negros, como maldad, y no, porque antes como tenía un concepto del color negro de sabiduría. Sí, o sea, y de blanco de pureza. Tenemos que entender de que, imagínate cuando nos estuvieran a nosotros en 2000 años más, sí. ¿Cuántas weas raras hacíamos, po, weón? Es como, oye, weón, estos weones hacían tal, no sé, se juntaban a hacer un podcast, mira qué wea más demoníaca, no hagan podcast. Se juntaban dos personas al frente de un micrófono, de un falo. Lo loco es que es y como lo adoraban. Claro, lo loco es que es como que hoy y pensar que antes tenían sexo la gente. Claro. Que loco, se reproducían así, qué raro. Sí, ahora es como, sí, porque es como que las partes donde mean. No, se ponían a pelear con los meados, ¿no? Claro. Es que, claro, pues tomando en cuenta que en el futuro se supone que tú vas a elegir los genes y qué querís y qué no querís. Pues, ¿Qué cosa rara? Pensémoslo así, en 2000 años más, bien atrás, ¿qué cosa sería rara? ¿Qué hacemos ahora? O sea, de partida, no sé, pues, yo creo que lo más básico y a mí lo que más me alejaría de vivir en el pasado es que, no sé, pues me acuerdo que en la Edad Media tú cagabas como en unas bateas y después la tiráis por la ventana, pues, weón. No, sí, pues. Sí, y vos caminando por eso, pues. Todo cagado. Camináis por la ciudad y tú crees que es barro y no, pues pura caca. Pura caca, pero ¿qué cosa nosotros ahora hacemos que en 2000 años se va a ver como raro? Yo creo porque ya es raro ahora. Sí, yo creo que todo lo que tiene que ver con... Va a sonar raro, pero tiene que ver con todo lo que es separar género y sexo. O sea, ahora nosotros como que... Para nosotros como una revolución súper positiva de saber, no sé, pues de saber que el sexo y el género no son lo mismo. Y también que haya un montón de movimientos y banderas. Por ejemplo, el movimiento LGBT. Más, ¿cachai? Porque el más es porque hay mucho más, ¿cachai? Claro. Pero eso como que ahora nosotros somos súper felices porque aparece, ¿cachai? De lo desconocido salió a la luz, ¿cachai? Claro. Y que bueno, pero después va a ser como que hoy, si al final es como que eso no es importante, ¿por qué? Porque es como normal, claro. ¿Cachai? Es como tan normal, está tan normalizado
que cada persona sea distinta, que ni siquiera vaya a diferenciarlo por bandera ni por gusto. Claro. Es como, todos los de partida es como obvio que todos los seres humanos son únicos y que por lo tanto pueden tener los gustos que quieran y deseen y se pueden sentir como quieran, ¿cachai? Entonces como, oye, y pensar que antes se diferencian con bandera, la wea rara, ¿cachai? Yo creo que lo que me sería muy raro, bueno, pensando que obviamente hay como un blackout de información y Claro. toda la información que llega ya es como vestigios de cosas, la vendida de agua de la vela Dolphin. Ah, sí, como... Y que la ¿por buena qué? quede como la mega diosa, así como los antiguos Ah. en el 2005 o en el 2010 Comprar agüita de potito con play. compraban agua de vela Dolphin. Agua de potito. Una reina, una diosa. Era la reencarnación de Easy. Era una reencarnación de la diosa no sé cuantito, vean la foto, la comparan. La diosa Dolphin. Y aparte una cosplayer así vendiendo el agua de potito. No sé. Y lo bueno, oh, qué loco, la gente hacía cosas raras. O igual sería Sí, loco ya, de porque nuevo. es como, oye, y pensar que antes tenías que conectarte a un computador para acceder a internet. Y Ya, tenía, igual y tenía brígido. que sonar. No, y ya el hecho de que tengáis que... Porque yo creo que en algún momento, no sé, pues vamos a tener el Neuralink renormalizado. Pues. Claro, vamos a estar Vos nacís, pum, te meten al tiro el conectado chip. a la pues, red Wander al toque. de hecho, hay un libro que habla de eso, de como profecías para el futuro. Y claro, es como, así como nosotros aprendemos a hablar, porque bueno, para hablar es todo un huevo, o sea, nuestras cuerdas vocales tienen que estar, tienen que moverse de alguna otra forma específica para generar ciertos sonidos, pues, ¿cachai? Sí, po. Porque si yo te hablo, o sea, yo puedo hablar en otro idioma, pero resulta que, Añaje, añaje. claro, Llama Trina. claro, llama Llama y Trina, todo. aló. Aló Trina. Te Ya, están llamando. Pero, por ejemplo, Llama, hermana. Te amo, me amo. la diferencia Ay, de, genial. de la B labial con la otra B, ¿cachai? Entonces, ¿cuál es como brigio? Y hay algunas cuestiones que en otras culturas existen y nosotros no podemos ni decirlo. Sí, pues, ya Por sería ejemplo, el francés, po, es que es súper gutural. Nosotros no estamos acostumbrados a lenguajes guturales, po, ¿cachai? Entonces, en ese aspecto es re raro, po. Ya, así como es difícil aprender a hablar, en algún momento nosotros vamos a tener una tecnología que va a estar conectado con nuestro sistema nervioso central y vamos a hablar pero como en telepatía, pero a través de internet, po. Claro. Entonces tú literalmente vas a tener que aprender a hablar dos lenguajes, po. El El local lenguaje entre y el comillas local. binario y el lenguaje Claro. verbal, po. Y va a haber momentos que incluso hasta va a quedar obsoleto el lenguaje bucal, po. ¿Qué puede ser, po? Porque ¿para qué lo vais a ocupar si estáis todo el rato pensando y es mucho más rápido quizás la información Claro, que sí, salga de no, tu no sé, cerebro? pura wea. Entonces igual es Pero un cuático, mensaje weón, es culiao cuático. erróneo. Entonces como que en algún momento de la humanidad vamos a decir, oye, pensar que antes ocupábamos la garganta para comunicarnos. ¡Oye, Claro. loco! Cuando lleguemos a ese... ¿Y por qué está hablando esto, weón? Si la weá está hablando de Baphomet. No, porque era la idea para terminar el podcast, po, weón. Listo. Si a usted le gustó este podcast, Le gustó. coméntele a su amigo que le tiene miedo a las películas de terror y dice, no, es que todo es muy de demoníaco. Bueno, dígale a su amigo que lea un poquito más. Ah, no, mentira, que quizás puede ser que le sirva o puede ser que siga creyendo que Baphomet sigue siendo un demonio, pero tiene toda esta información que le puede ayudar a usted como un comentario contundente para poder destruir una película de terror. Y la verdad es que ya... Por eso mismo las películas de terror no dan susto, porque ocupan a los mismos demonios de siempre y ya los tenemos más reconocidos. Y que Claro. son terribles paganos nomás, porque quiere decir que eran antes de la iglesia católica nomás. Si usted le tiene miedo a los demonios, busque información sobre el rey Salomón. Porque el rey Salomón se supone que tuvo una comunión directa con Dios. Po, y le reveló ciertos misterios que podía atrapar los demonios y ocuparlos en su voluntad. Y de eso se trata la clavícula de Salomón. Po. Entonces tú con ese poder, tú puedes, digamos, literalmente educar a los demonios para que trabajen para ti. De hecho, el templo de Salomón tenía en la entrada demonios que protegían la entrada. Po, ¿cachai? Entonces, y esos demonios con el tiempo hicieron un sincretismo a demonios, a ángeles. Y así como tú veías ángeles en la iglesia, antes eran demonios. Claro. Pero resulta que ahora tú le das una connotación súper divina y bonita. Pero literalmente antes eran demonios, ¿cachai? Entonces, ¿cómo es increíble que todo va cambiando y evolucionando? Y que, no sé, pues, una cosa que antes era súper normal que había en demonios en la iglesia, entre Ahora comillas. pasó a ser súper satanizado y Claro, malo, po. claro. Y lo loco es que en las catedrales antiguas todavía está ese vestigio. Sí, po. pues, bueno, la iglesia que crearon los templarios está llena de Baphomet, po. Claro.
de hombres con barba y cacho. Y nadie alega por eso, pues, será la representación angelical. Y un saludo a Sofía. Sí, un saludo a la Sophie Shu. Que significa Baphomet. Mira, listo. Sí, pues si Baphomet, acuérdate que se supone que era la sabiduría y eso era Sofía. Sí, ahí me perdí. Ahí también me apagué mi cerebro. No, es como que me costó entender, así que... Pero un saludo a la Sophie Shu, a la Pachi, a la Bonita, a la Tatiana. Aguante la Tatiana. Al otro Kevin. La Tatiana que en este momento se debe estar duchando porque escucha este podcast cuando la ducha. Hoy nos mandó más saludos, pues, weón, ¿viste? Es que Baphomet está acuático. Ya, yo al final le mando a saludar a toda la gente que está viendo la película de terror. Mira, gente, está viendo una película de terror y está escuchando un podcast. Ya, yo le voy a mandar un saludo a todas las personas que le da miedo a la oscuridad. Oh, ya, ahí está. Así que, chiquillos, recuerden compartir este podcast, suscribirse al canal, darle like. Si les gustó, ya saben, ya comenten esto, esparzan el mensaje de Dos son multitud. Ustedes lo escuchan ¿dónde? En Dos son multitud, ¿ah? Y nos vemos en una extraña ocasión, ya. Ah, ya, te pusiste Rubius. ¿Lo que dice esa weá? El Mr. Philip. Ah, aguante Mr. Philip, un grande, un crack. Oye, chicos, cuídense. Mañana al Himitsuri, 6 de agosto. Vayan, va a estar el tío Pipe, Mr. Philip, grande cosplayer, grande evento. grande templario. Busquen en Facebook. Cuídense, chiquillos. Chau, chau. Chao, chao.